La unción del Espíritu Santo. Este es un tema muy profundo, pero vamos a tocar algunos pasajes muy sencillos de la palabra para que tengamos un poquito más de claridad sobre eso. Porque nosotros, como hijos de Dios, siempre escuchamos la unción poderosa, la presencia del Espíritu Santo. ¿Pero qué es la unción? Entonces, vamos a partir de algo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios colocaba su mirada en alguien y lo escogía con un propósito para desarrollar su obra o para desarrollar una labor dentro de un ministerio para el que Dios les estaba llamando, siempre se usaba de un cuerno de aceite. En 1 Samuel capítulo 16 podemos ver cómo Dios le dijo a Samuel que fuera a la casa de Isaí y que entre los hijos de Isaí él le iba a informar de uno que había escogido para que fuera el próximo o futuro rey de Israel. Cuando Samuel va a la casa de Isaí, empiezan a pasar uno a uno los hijos de Isaí, pero en ningún momento Samuel escucha la voz de Dios que le diga, este es úngelo, porque ya Dios le había dicho a Samuel, trae tu cuerno lleno de aceite y al que yo te diga cuál, a ese úngelo, porque ese será el próximo rey de Israel. Pero aparentemente ya no había ningún otro hijo de Isaí. Entonces Samuel le dice a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y Isaí dice, no, falta uno que es el que está, pero ese está cuidando las ovejas. Como quien dice, ese no creo que sea importante que venga. Y Samuel le dice, por favor, dile que venga. Y cuando viene, porque entre los hijos de Isaí había uno que a Samuel le había llamado la atención y dijo, este seguramente va a ser el que Dios me dijo que ungiera, porque lo veo que tiene como mucha presencia, como que es muy simpático, muy atractivo. Pero escucha la voz de Dios que le dice, no, Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro es el corazón. Y cuando llega a ese lugar, el hijo que faltaba de Isaí era David. Y Dios le dice, este es el que he escogido como futuro rey de Israel, úngelo a él, derrama sobre él el cuerno de aceite. Y esa era la manera como se ungía a una persona, y en el momento en que el aceite era derramado sobre la cabeza de ese hombre o de esa persona que Dios había escogido, inmediatamente venía una capacitación sobrenatural de parte de Dios para la obra o para lo que él estaba llamando a esa persona. En este caso era David, que iba a ser el próximo rey de Israel, y ya Dios a través de ese aceite había empezado a derramar sobre David esa unción, esa capacitación sobrenatural que necesitaría para hacer y para ejercer para ejercer como futuro rey en Israel. Entonces, asimismo, en el día de hoy, en el tiempo de hoy, Dios también nos capacita, y por eso nosotros muchas veces hablamos de que el aceite es la presencia del Espíritu Santo. Es importante que tengamos en cuenta que es simbólicamente la presencia del Espíritu Santo. No, el aceite en sí no representa o no hace nada. Es la fe tuya y la mía que creemos que el Espíritu Santo se manifiesta, y simbólicamente lo representamos con el aceite. Pero el aceite era usado en el Antiguo Testamento. Hoy lo podemos usar porque de hecho en la palabra hay parte donde dice que unjamos con aceite al enfermo, pero no es el aceite, es el Espíritu Santo, y es la fe que nosotros tenemos de que si Dios lo dice, Dios lo hará. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, en 2 Corintios capítulo 1 del verso 21 al 22 nos dice la palabra que somos sellados con el poder del Espíritu Santo. En el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, empieza esa obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros, y empieza esa capacitación de parte de Dios en nosotros. Somos ungidos de alguna forma con la presencia del Espíritu Santo. Y dice la palabra en Isaías capítulo 10, verso 27, dice, acontecerá en aquel tiempo
que su carga será quitada de tu hombro y tu yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Por qué? Porque en el momento en que venimos a Cristo, empieza el Espíritu Santo a quitar de nosotros ataduras, a quitar de nosotros esas cargas que traemos, a quitar de nosotros esas influencias espirituales que muchas veces no nos dejan dormir, esas influencias espirituales que nos hacen sentir temor, miedo. Empieza esa obra transformadora. Ese yugo del que habla la palabra es algo que tú sientes acá como en el cuello, como que te pesa. Ese yugo se pudre a causa de la unción. ¿A causa de qué? De la presencia gloriosa del Espíritu Santo que ahora está en ti. Empieza esa obra transformadora por parte de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué es la unción? La unción es la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. ¿Por qué vemos nosotros que unas personas aparentemente son más usadas o tienen más unción? No es que tengan más unción, es que son personas que buscan más la presencia de Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno, a través de la adoración, porque empieza como esa hambre y sed que el Señor incluso dijo que en este tiempo Él colocaría en nosotros hambre y sed, pero no hambre de pan, sino de la palabra de Dios, y sed no de agua, sino de su presencia, de la palabra. Entonces, en la medida que nosotros vamos buscando más, nos vamos acercando más a Él, queremos más de Dios, esa presencia viene a nosotros, y ahí es donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo con mucha más libertad, no porque Él no lo pueda hacer, sino porque nosotros necesitamos esforzarnos para que esa presencia de Dios habite permanentemente en nuestras vidas y se manifieste al mundo que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque recuerde que la palabra de Dios dice en Romanos 8 que aún la creación gime y está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de nosotros, los hijos de Dios. El Señor Jesucristo, en el libro de San Marcos, comisiona a los apóstoles para que vayan y prediquen el Evangelio. Y dice, vayan y predíquenle el Evangelio a toda criatura, y al que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice, si tomaren cosa mortífera, no les hará ningún daño. Sobre los enfermos colocarán sus manos y ellos sanarán. Pero mire qué bendición que dice que son señales. O sea, si tú entiendes que es una señal y que tú y yo la tenemos ya como hijos de Dios, a ti no te va a dar temor ni miedo ir a orar por el enfermo, ir a orar por una persona que tiene una manifestación demoníaca o algo parecido. ¿Por qué? Porque ya tenemos eso como una señal de que hemos sido ungidos y hemos empezado a ser capacitados por el Espíritu Santo para desarrollar la obra del Señor, para desarrollar o para hablar y evangelizar y contarle al mundo que Jesucristo es el Señor y Salvador de todos nosotros. Entonces, dice también la palabra en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, recordemos que es la manera como Dios, a través de su Santo Espíritu, nos capacita para que nosotros podamos hacer su obra y que tengamos ese poder y esa autoridad delegada de parte de Dios a nosotros como hijos suyos. No es únicamente para los pastores, no es para el líder, no es para la persona que incluso hable más, no es por hablar más, ni es por demostrar más, no, es que lo que nosotros necesitamos demostrar es el poder de Dios a través de su palabra, a través de lo que el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va capacitando y nos va guiando. Hoy en día, ¿por qué hay muchos lugares donde no hay presencia de señales, donde no hay milagros, donde no hay prodigios, donde no hay esas maravillas de las que nos habla la palabra? Recuerde que la palabra es de ayer, hoy y siempre, pasado, presente y futuro.
Y Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces, ¿por qué no hay manifestación de milagros? ¿Por qué? Porque no hay presencia o porque se ha desplazado la presencia del Espíritu Santo, y muchas veces, con el respeto que me merece mis hermanos en Cristo, pastor o líder, se ha tomado la posición que debería dársele al Espíritu Santo, se ha tomado el lugar que le corresponde a Él. Hemos desplazado al Espíritu Santo y ahora soy yo el que mando, soy yo el que digo, es como yo diga, y no es así. El que nos dirige, el que nos enseña, el que nos capacita es el Espíritu Santo, y siempre será Él el que tiene el primer lugar. Obvio, el pastor de cada congregación es una autoridad a la cual nosotros nos debemos sujetar, pero nunca podemos nosotros desplazar al Espíritu Santo para tomar la posición de Él o para mostrarnos y robarle la gloria a Dios. Entonces, Primera de Corintios capítulo 12, del verso 4 al 11, usted lo puede leer ahí en su casa. Vemos cómo el Espíritu Santo reparte dones a la iglesia como Él quiere. Son 9 dones los que el Espíritu Santo entrega a la iglesia. Usted puede orar, dice que si usted quiere, por ejemplo, el don de interpretación de lenguas, lo pida en oración a Dios y Dios se lo da. Quiere el don de sabiduría, pídelo a Dios y Dios le dará el don de sabiduría. Mire los 9 dones que habla Primera de Corintios capítulo 12. El don de ciencia o palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de lenguas, de hablar en otras lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. ¿Qué es esto? Son poder y autoridad delegada de parte de Dios sobre cada uno de nosotros. Estos dones están en este momento en la iglesia, pero no los estamos dejando que se manifiesten y que fluyan para que haya poder y haya un verdadero mover pentecostal dentro de la iglesia redimida del Señor Jesucristo, porque nos da temor y nos da miedo. Y sentimos a veces que eso es para los pastores, o eso es para los líderes, o eso es para las personas más renombradas. Todos los hijos de Dios tenemos en principio parte de estos dones como señal. Se convierte en don cuando usted empieza verdaderamente a ejercer esa señal y a creer que si Dios dijo que como una señal tú colocarías las manos sobre los enfermos y ellos sanarían, empieza a orar por los enfermos y con toda seguridad, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El enfermo sanará y tú vas a ver la gloria de Dios, y cada día vas a enamorarte más de Dios, y vas a querer orar más por el enfermo, porque cada vez que tú veas el poder de Dios manifestado a través de ti, tú entenderás que eres tan pequeñito, y que Él es tan grande y tan poderoso que no te queda más que doblar tus rodillas y humillarte en su presencia y reconocer la grandeza de ese Dios maravilloso que nos capacita para hacer su obra. Démosle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú dejaste tu Santo Espíritu para guiarnos, para enseñarnos, para capacitarnos, para hacer esa obra maravillosa que nos encomendaste, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura en esta tierra, Señor. Porque tu palabra dice que todos te conocerán, todos, y dice que hasta lo último de la tierra te conocerán. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por los dones y los talentos que me has entregado, que le has entregado a la iglesia para manifestar tu poder y tu autoridad, Señor. Gracias, Señor, porque estamos entrando al tiempo de la primavera, donde las señales, los prodigios y la maravilla serán manifestados por todos nosotros, tus hijos, como la iglesia poderosa de este tiempo. Te bendecimos y te honramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.
Estamos viviendo esos años maravillosos que Dios preparó para nosotros. Tiempos de señales, de prodigios y de maravillas. No olvides contactarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, suscribirte, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones.